En el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. 8:18 de Mateo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Bien, la palabra del Señor habla de cómo Jesús comienza su ministerio público y comienza a hacer discípulos. Uno de los primeros discípulos de la Escritura que fueron Andrés, y de ahí sigue Pedro, Juan, Jacobo. Acá pues ya el Señor ha llamado a los que iban a ser de su círculo íntimo, a los 12 apóstoles. Entre los discípulos, Él escoge a 12 apóstoles, del griego apostolos, que quiere decir enviado, comisionado. Entonces, y les llama apóstoles el Señor, o enviados, porque los iba a comisionar, los iba a enviar delante de Él de dos en dos, a que fueran a predicar la palabra de Dios, a sanar enfermos, a hacer maravillas, Dios a través de ellos, donde Él iba a llegar luego, a preparar a la gente, en otras palabras. Eso dice, ¿verdad?, el capítulo 10, verso 1, ¿verdad?, de Mateo en adelante, de cómo elige a los apóstoles. Y luego dice la Biblia de cómo los comisiona y de cómo los envía, verso 5 en adelante de este capítulo 10 de Mateo. Les da órdenes que vayan exclusivamente a predicarles a los israelitas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el Señor, dice la Escritura, pues que está ya en su ministerio, acá está en su ministerio está en su apogeo. Ya tiene sus 12 apóstoles, tiene muchos discípulos que le siguen, sobre todo de Galilea, donde él residía, donde él se cría, donde la Biblia dice en San Lucas que vivía pues desde antes que naciera el Señor Jesús, según Lucas capítulo 1, María y José. Ahí ellos se casaron y el Señor nace en Belén, claro, ¿verdad? Pero ellos eran originarios, o sea, se habían asentado allá en el norte de Israel, en Galilea, en Nazaret. Cuando el Señor, dice la Biblia, nace, no es que nace, ¿verdad?, e inmediatamente lo llevan a Egipto la misma noche que él nace, no. La Biblia habla en Lucas de que el Señor estuvo 40 días, ¿verdad?, allá en Judea, en Belén. Era el tiempo que tenía que guardar de reposo la madre que parió un varón, que daba a luz un varón, y la madre que daba a luz una hembra era de 80 días, según dice Levítico, me parece, capítulo 12. Y el asunto es que María guardó ese reposo, lo van a presentar al templo, dice la Biblia, ¿verdad?, Lucas siempre, a los 40 días de haber nacido. Y luego, ¿verdad?, de pasado un tiempo, quizá unos meses, el Señor es llevado a Egipto, huyendo de Herodes. Luego regresa antes de los 12 años, porque a los 12 años encontramos al Señor, que viene de Galilea, dice la Escritura, siempre en el Evangelio de Lucas, viene de Galilea a Jerusalén a celebrar, pues, ¿verdad?, la Pascua. Y ahí se les queda a los papás, se les pierde, tenía 12 años, dice, en ese tiempo. Entonces había llegado de Egipto antes de los 12 años. Estuvo varios años en Egipto hasta que muere Herodes, luego regresa y pues, según dice el Evangelio de Mateo, y pues se asienta donde los papás siempre habían vivido, en Nazaret. El Señor, mi amado, mi amada, dice la Escritura pues que estaba haciendo discípulos
su ministerio estaba en su apogeo y estaba haciendo discípulos, y pues continuaba, ¿verdad?, con esa labor de transformar las almas, de cambiar vidas. Y acá dice la escritura que viéndose rodeado de mucha gente, y se mandó pasar al otro lado. Estaba en el lago de Galilea, en las riberas. Y luego dice la escritura que viene un escriba y le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 19, este capítulo 8 de Mateo. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, si me querés seguir, le dice el Señor en otras palabras, es verdad, dispuesto a todo. Cuando nosotros tenemos el llamado del Señor, Dios nos llama, ¿verdad? Y tenemos que, dice la Biblia, dejarlo todo, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. 16:24 de acá de Mateo habla eso. Ese es el precio, negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo. Hay que estar dispuesto pues a pagar ese precio. A algunos el Señor cuando lo llama a ministerio. Y cuando Dios forma a alguien, mi amado, mi amada, por lo general lo forma, ¿verdad?, a que esté preparado para toda circunstancia, como dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, dice: por todo y en todo estoy enseñado, dice, así como para tener abundancia como para padecer escasez. Y en ese contexto que el apóstol dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hablando de que Dios le había enseñado a aguantar hambre, a ayunar a la fuerza y a tener abundancia. Él era un hombre, ¿verdad?, pudiente de Israel, un hombre de clase noble. Además un soldado romano, ciudadano romano. Pero había dejado todo por amor a Cristo. Pero en esos tiempos, aquellos que abrazaban la fe, por lo general, cuando el imperio se enteraba, les quitaba todo. Porque el cristianismo, ¿verdad?, hubo más de 3 siglos que fue prohibido en el imperio romano, so pena de muertes, so pena de persecución. O sea, la gente andaba de manera pues escondida buscando a Dios. Y ahí están las famosas catacumbas, están los famosos lugares donde los hermanos, ¿verdad?, adoraban a Dios de manera escondida. ¿Por qué? Porque era prohibido. Entonces, mi amado, mi amada, pues el Señor, ¿verdad?, pues cuando llama a alguien, lo llama a que esté dispuesto a todo, a no pedir gusto. Por lo general así es, ¿verdad? Le enseña a que tenga necesidad y alabe a Dios y lo sirva. Y que si hay abundancia también buscar a Dios. Porque fíjense que cuando no hay carácter, cuando no hay un fundamento firme, no hay una formación de la personalidad cristiana en alguien, de la persona espiritual que Dios ha creado, que Dios ha puesto en esa gente, que pone en nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando no hay ese temple, esa formación, ese martilleo, ese pasar por el crisol de Dios, por la hornaza del Señor para ser purificado, entonces las personas, cuando tienen dinero, se van de Dios, se aleja el hermano, o cuando hay necesidad. Hay necesidad, se aleja de Dios. Hay dinero, se aleja de Dios, porque no hay carácter, porque no hay un fundamento, no hay una base sólida. Entonces, tanto nos puede alejar del Señor el dinero como la escasez, cuando no hay una verdadera formación
¿verdad?, que Dios haya hecho en nosotros. Y Dios eso lo hace en todo cristiano, pero más en aquellos que le servimos. Aquellos que le servimos, Dios lo forma más, dependiendo del llamado, de la magnitud del ministerio. Así Dios va formando. Y nos va enseñando con experiencias, con vivencias, ¿verdad? A veces nos aconseja en su palabra o alguien envía a alguien por ahí, pero por lo general muchas veces es con vivencias que Dios nos va enseñando. Y así tenemos que ir aprendiendo. Somos sabios, ¿verdad? Nosotros vamos aprendiendo, así como la persona, aunque no vaya a la escuela, todo ser humano va aprendiendo a vivir, ¿verdad? Aprendiendo que el fuego quema, aprendiendo que el agua hay que respetarla porque también puede ahogar, aprendiendo, ¿verdad?, a respetar la naturaleza, porque los animales, ¿verdad?, se les puede meter el diablo, ¿verdad?, y hacen a veces atrocidades. Respetar la naturaleza es importante. Gente que juega con la naturaleza, con los seres vivos, sobre todo con los animales, la fauna, y ahí de repente termina mal. Entonces, el Señor pues nos va enseñando a todos los seres humanos, ¿verdad?, a vivir la vida, pero también así la vida cristiana. Dios nos enseña a vivir y nos forma carácter. Pero eso, ¿verdad?, es a base de experiencias buenas, agradables, y experiencias malas, desagradables. Entonces, Dios le dice a este hombre, ¿verdad? Mira, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, o más el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, yo no tengo dónde llevarte a dormir, o donde tú descanses. Si me vas a seguir, vas a estar dispuesto a hacer todo terreno, ¿verdad?, a dormir en la intemperie, como lo hacían por lo general, a no andar pidiendo gusto. Y eso va para todo cristiano, pero más para el servidor, aquel que Dios le hace un llamado al ministerio. Pero todo cristiano Dios lo forma, Dios lo va formando, porque pues ese es el propósito, ¿verdad?, el llamado, a que nosotros seamos personas que un día lleguemos al nivel tal de estar aptos para estar en la eternidad con Dios, ¿verdad?, que hemos aprendido a vivir la vida cristiana, a vivir con Dios, a desechar lo malo y a tomar lo bueno, como dice la Biblia, escoger lo bueno. Fíjese que siempre habrá, ¿verdad?, habrán esas dos alternativas, esas dos opciones en la vida, bueno y malo. Siempre estará ahí la oportunidad de elegir para todo asunto, la oportunidad de poder hacer lo malo o hacer lo bueno. Nosotros vamos a tener que decidir, aprender a decidir y escoger. Entonces Dios nos va enseñando en base a experiencia, a veces en base a metidas de pata, a escoger lo bueno y a desechar lo malo. Yo tengo la opción, tomo lo malo o tomo lo bueno. Entonces, cuando uno no ha aprendido, uno de repente agarra lo malo. Y ahí vienen los quebrantos, ahí vienen, ¿verdad?, los problemas, ahí vienen también a veces los azotes de parte de Dios. Y Dios le enseña a uno, mira, tú puedes escoger si quieres lo malo, pero ahí están las consecuencias, y además aquí está, ¿verdad?, también la vara mía, ¿verdad?, que te va a doler si te sueno, si te doy, si te golpeo, si te castigo, en otras palabras, si te disciplino. Entonces ahí nos va enseñando el Señor, ¿verdad? Y ser cristiano, mi amado, o llegar pues a la patria celestial un día, no es que nunca nos equivocamos, ¿verdad? No, el que va a llegar o ya llegó al final de la carrera y está esperando en el paraíso la resurrección de los muertos cuando Cristo venga, no es que llegó o vamos a llegar sin errores, todo bien, gracias, no. Es en base a aciertos, pero también a metidas de pata, ¿verdad? En base a vivir buenas experiencias, pero también en base a veces a buenas tundas, ¿verdad?, buenas apaleadas que nos ha dado la vida y el mismo Dios, ¿verdad? Y el mismo Dios a veces ha enviado o ha permitido que el maligno, ¿verdad?, zarandea al hermanito, a la hermanita, porque pues anda mal y necesita, ¿verdad?, ser
pues alertado, ¿verdad? Avisado de que está caminando mal. Entonces el Señor forma carácter. Y cuando nosotros somos llamados al Señor a venir, por el Señor a venir a Él, ¿verdad? Comienza esa formación. La vida cristiana es bonita y Dios cuando venimos a Él, ¿verdad? El Señor nos limpia, nos purifica, nos pone paz, nos transforma, nos da una nueva naturaleza, nos cambia totalmente, nos convierte en un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero también comienza el proceso, la formación, que si somos nosotros sabios, ¿verdad? Y nos mantenemos firmes, agarrados de la mano del Señor, un día, ¿verdad? Vamos a llegar, como decía, al punto de que estemos aptos para entrar en la patria celestial. Habremos aprendido a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Vamos a quedarnos hasta acá. Voy a hacer ese llamado que siempre hago a los amigos a venir a Jesús, luego a los hermanos, a cualquiera que ande lejos y desee reconciliarse. Mi amigo, mi amiga, Jesús te ama, te quiere salvar. Haz esta oración si deseas entregar tu vida a Cristo. No importa si tú eres religioso o religiosa, Dios te quiere salvar. El llamado a recibir a Jesús no es a ser parte de una religión o a recibir a una determinada pues denominación, sino a recibir a Jesús, a entrar en una relación íntima, personal, directa con Dios a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, ¿por qué no le entregas tu corazón a Cristo, mi amado, mi amada? Si es que soy malo, soy mala, Dios no puede querer nada conmigo, pues entrégale tu corazón al Señor y Él te va a perdonar y te va a salvar. Haz esta oración, di conmigo así: Señor Jesús, creo que usted es Dios y que vino a dar su vida en la cruz para darme salvación. Le pido perdón por todos los pecados que he cometido, me arrepiento y le recibo como mi Señor y Salvador. Venga a mi vida, señorela y gobiernela. Gracias a Dios. Amén. Amén. Si andas caído, caída, de la gracia del Señor, puedes volver. Dios te quiere perdonar, te quiere también, ¿verdad?, restaurar. Haz esta oración conmigo. Di de esta manera: Señor Jesús, le pido perdón porque me fui atrás. Perdone todos mis pecados. Ayúdeme a nunca más volver atrás y a aprovechar esta oportunidad. Gracias a Dios. Amén y amén. Orar es hablar con Dios. Hay que hacerlo todos los días, aunque sea un rato. Lee la Biblia. Si no tienes, cómprate una y unas bien baratas. Y congrégate en una iglesia cristiana cristocéntrica. Si haces eso de manera fiel, permanecerás firme, ¿verdad? Y un día nos veremos en la patria celestial.